y es que tiene que ver con que esto hay que pasarlo por el contexto de la historia. No sé si ustedes saben, sin embargo vale la pena para que nos conectemos filosóficamente con lo que significa el trabajo remoto y el trabajo flexible, que estamos hablando de teletrabajo desde la década de los 70. Este señor que tienen ahí en la imagen se llama Jack Niles y él es denominado el padre del teletrabajo en el mundo. Este señor alrededor de los 70, como parte de la crisis de petróleo, se preguntó de qué manera pudiéramos hacer para que consumiéramos menos esos recursos no renovables, y él empezó a categorizar lo que significa el teletrabajo y habló de cómo hiciéramos para llevar el trabajo a las personas, en lugar de que las personas se tengan que desplazar a él. A partir de esto, entonces, ya aparece una primera reflexión y tiene que ver con que esto no es nuevo. Probablemente en nuestro país, en este momento y con esta situación, muchas empresas estamos llegando por primera vez a lo que significa el teletrabajo y las nuevas formas de trabajo. Sin embargo, es un asunto que, créanme, se viene elaborando y desarrollando hace muchos años, y por fortuna hay muchas lecciones aprendidas, hay cualquier cantidad de documentos, artículos académicos, textos que se han publicado en Europa, en los Estados Unidos, y que dan respuesta a muchas de las preguntas que hoy nosotros tenemos, y esto se los cuento con el propósito de darles tranquilidad y compartirles la certeza de que aquí hacemos más cuando decidimos vincularnos a esta nueva forma de trabajo y acompañarnos de la experiencia y la capacidad de transformar y de hacer, en lugar de quedarnos quietos, un poco resistentes a lo que esto significa. La historia no termina ahí, más bien continúa. En 2001, infortunadamente, sucede la caída de las Torres Gemelas, y allí aparece para las organizaciones la necesidad de buscar mecanismos para seguir operando. En ese momento no solamente sucede que muchas empresas se quedaron sin una infraestructura física, sino que muchas de ellas que estaban alrededor de este espacio no podían acceder a sus oficinas, y además aparece el estrés postraumático en las personas, las familias, que no querían desplazarse ni salir de sus hogares ni separarse de sus familias. Por lo tanto, en este momento, que además ya existían las tecnologías de información y comunicación, ya existía el www, un poco menos fuerte y poderoso y robusto como lo tenemos hoy en día, pues eso permitió que muchas empresas operaran de manera remota en razón de esta situación. En 2002, en Argentina, se desarrolla la crisis económica, y en razón de esto se hace necesario que las empresas definan mecanismos para seguir operando a la vez que reducen costos de operación. Entonces, el costo de alquileres, de oficinas, todo lo asociado al consumo de infraestructura física, en Argentina muchas organizaciones lo reducen, y en ese momento le dicen a la gente: vayan a trabajar desde sus casas. De hecho, cuando desde Espiral nos encontramos con organizaciones localizadas en Argentina, hay conversaciones que para nosotros son muy importantes desde el cómo hacerlo, y para ellos resultan naturales y obvias. Pues, ¿cómo así que la gente hay que pagarle el internet? No, pero si todo el mundo tiene internet, no hay necesidad de eso. Entonces es un pensamiento un poco más evolucionado alrededor de lo que significa el poder trabajar desde un lugar distinto a la oficina. La historia continúa en 2005 en Uruguay. Ellos desarrollaron definitivamente el comercio electrónico, y esto también tiene mucho que ver con la crisis económica, y por fortuna esto permitió generar evidencias de que sí se podía ser productivo. La facturación neta ya era la evidencia de que la gente no tenía que estar en una sede físicamente ubicada para poder producir los resultados, y eso nos generó unas victorias tempranas importantes. En 2006 en Europa nace el PIA, y con el Plan Concilia, digamos, la definición del Estado de que las empresas deben generar condiciones en donde se pueda integrar vitalmente todas las áreas de la vida humana, y por lo tanto aparece una normativa importante donde protejamos los tiempos de familia y los tiempos laborales. Y bueno, ya llegamos a 2020, en donde hace 2 o 3 semanas se publica
la noticia de que el experimento más grande de teletrabajo se está dando en China. Eso fue en febrero, luego en Italia, luego en España, luego toda Europa y hoy, concretamente, sucede para nosotros aquí en Colombia. Así que para este recorrido que voy a hacerles en esta conferencia, la invitación es a que dispongan sus corazones, dispongan la capacidad que tienen de dinamizar desde el rol que ejercen en sus compañías, en sus instituciones, y ojalá se permitan la oportunidad de disponerse para abrir la mente, exigirse muchísimo. Muchas personas, muchos líderes anoche no durmieron o se acostaron muy tarde generando los lineamientos y los protocolos para atender esta situación, y al final es un momento de país en donde lo único que nos queda probablemente, y la postura que muchos asumen, avanzar. ¿Qué tenemos que hacer para que las cosas funcionen? Vamos a hacer un contexto normativo alrededor del teletrabajo en Colombia. Lo primero para decirles es que tampoco es nuevo. La ley 1221 existe desde 2008, posteriormente en 2012 se define su decreto reglamentario, en donde se articulan cada uno de los componentes que le dan vida a la operacionalización del teletrabajo en las empresas públicas y privadas. El año pasado se publica la circular externa 027, que es bien interesante y muy a propósito de este momento que están viviendo, y probablemente responde a muchas dudas de muchas empresas y líderes. Y la circular externa, de manera muy clara, define cómo podemos las empresas fomentar el teletrabajo a través de la generación de acuerdos con las personas de nuestra compañía. Entonces, fundamentalmente esta circular nace el año pasado con el propósito de que generemos más condiciones que permitan que cada vez más haya más teletrabajadores en nuestro país. Y la semana pasada, a principios, se emite la circular externa 018-2020, emitida por Ministerio de Protección Social, Ministerio de Trabajo, para que las empresas autoricemos el teletrabajo y además generemos condiciones que disminuyan el número de reuniones presenciales. Esto fue a principios de la semana pasada. Hoy, sin duda, las condiciones son muy distintas. Desde ayer las condiciones son muy distintas, y eso hace que cada vez más tengamos la necesidad de fomentar una modalidad laboral como esta. Vamos a hacer referencia a qué significa el teletrabajo en Colombia, porque se trata también de proteger técnicamente los alcances, honrar la normativa donde corresponda y sobre todo de empezar a dejar a un lado los juicios de valor que puedan existir, las ideas preconcebidas que puedan existir, para que una vez lo estemos abordando desde nuestras organizaciones, desde nuestra institución, desde nuestra profesión, cuidemos muchísimo lo que esto significa. Entonces, lo primero es que para que sea teletrabajo debe ser una actividad laboral que se desarrolla fuera de la organización. Es importante contarles que cuando hablamos de teletrabajo hablamos de una modalidad laboral. No es un proyecto, no es una iniciativa, es una modalidad laboral. Lo segundo es que implica que esté mediado por las tecnologías de información y comunicación, es decir, hago una actividad laboral fuera de la sede de mi empresa y lo hago mediado por las tecnologías de información y comunicación. Por lo tanto, aquellos roles o actividades que están asociados a la manufactura, que no tienen relación directa con las tecnologías de información y comunicación, no caben, no pasan, no están dentro de la sombrilla de lo que significa el teletrabajo. La tercera característica es que es un modelo de organización, aquí es donde está lo más desafiante para muchas empresas, que nos reta nuevas formas de comunicación y mecanismos de control diferentes. Esto viene literal desde el Libro Blanco de Teletrabajo y la Ley 1221, y yo quisiera en este espacio compartirles que ojalá lo que menos nos tuviera que importar fuera el control. Debemos conectarnos más con la renuncia frente a la cultura del presentismo y vincularnos más con una cultura de contribución corporativa, en donde reconocemos el impacto que las personas tienen en el desarrollo de los roles, donde tenemos claro cuáles son los indicadores claves de contribución, y eso ya per se hace que desaparezca toda necesidad de control.
Si la perspectiva es controlar, créanme que en esta modalidad laboral todos van a sufrir mucho, los líderes van a estar muy ocupados controlando, las personas van a estar muy ocupadas simulando que están muy interesadas en el trabajo y en cuidarlo, y por ahí es justamente por donde no es. Aquí se trata de renunciar a las ideas del control, renunciar a las ideas de la seguridad que nos otorga el presentismo y conectarnos con la contribución corporativa alineada con unos indicadores claves de proceso y la contribución de los roles. Tres formas existen para el teletrabajo en nuestro país. Hay tres formas de vivir el teletrabajo, según lo define la ley 1221. El primero es teletrabajo autónomo, el segundo es suplementario y el tercero es teletrabajo móvil. Cada uno de ellos tiene que ver con cómo se relacionan los espacios, las tareas y los perfiles de los cargos y como consecuencia de las personas. Es importante anotar que en asuntos de análisis de cargos, primero siempre se analiza el cargo y después las condiciones personales. Y yo voy a pasar por aquí muy rápido para terminar la conceptualización y poder detenerme en la entrega de herramientas y recursos fundamentales para este momento que todos estamos viviendo. El primero se llama teletrabajo autónomo y hace referencia a trabajadores independientes, freelance, como los estamos llamando actualmente, o empleados que se valen de las tecnologías para el desarrollo de sus tareas y las ejecutan desde cualquier parte del mundo inclusive. Luego, en nuestro país, el teletrabajo autónomo se le adjudica sobre todo a esos teletrabajadores independientes. Entendamos por esto a aquellos con quienes firmamos un contrato de prestación de servicios, muchos de ellos los contratamos desde las compañías, y lo que fundamenta esa relación es una tarea, un acuerdo de un entregable, unas fechas y unos cronogramas, y a partir de ese momento es indiferente para nosotros desde dónde lo va a estar desarrollando. Y sucede con algunas profesiones más que otras, por ejemplo, contadores, diseñadores, publicistas, etc. Luego viene el teletrabajo suplementario, es el que más estamos utilizando las compañías que llevamos algunos años viviendo otras formas de trabajo, y este tiene una característica, y es que somos trabajadores que tenemos un contrato laboral con la compañía y que nos permite ese contrato trabajar por lo menos 2 días a la semana desde un lugar distinto a la sede. El lugar distinto a la sede, por definición en la norma, puede ser cualquier lugar. Sin embargo, protegiendo los temas de riesgos laborales y ergonomía, la mayoría de las empresas permiten que se desarrolle el teletrabajo suplementario desde la casa, y es la casa el lugar certificado por la empresa y por la ARL para que la persona pueda trabajar. Y luego viene el teletrabajo móvil, y en el teletrabajo móvil hacemos referencia a personas que, utilizando los dispositivos que normalmente son entregados por la organización con todos los accesos necesarios, ejecutan sus tareas y finalmente su actividad se desarrolla desde donde sea pertinente estar. El teletrabajo móvil es muy propio de altos ejecutivos, de equipos comerciales que permanentemente están en desarrollo de actividades, de visitas en los clientes. Entonces, si eso lo llevamos al contexto real, finalmente es el aeropuerto, el carro, el parqueadero, la oficina de un cliente y cualquier cantidad de escenarios que nos permitan estar conectados con la operación sin tener que estar físicamente en la sede. Acabo de compartirles lo que significa teletrabajo. Debo decirles que en nuestro país la mayoría de las organizaciones que están migrando a vivir el teletrabajo se vinculan con el teletrabajo suplementario y el teletrabajo móvil. Es una oportunidad para ser mucho más atractivos laboralmente. Cada una de las empresas llega a esto por condiciones muy distintas, y la mayoría de las empresas que hemos llegado ahí es porque hace años nos venimos preparando y disponiendo unas políticas y unos lineamientos que nos permitan esta vivencia. Sin embargo, lo que nos está sucediendo actualmente con las nuevas formas de trabajo, con la presencia del COVID-19, obliga de alguna manera a que las empresas rápidamente generemos unas modalidades que permitan que la gente, sin tenerse que desplazar para la sede, pueda seguir siendo productiva. Y entonces es ahí donde aparece una sombrilla que está por encima incluso del teletrabajo, que se llama nuevas formas de trabajo o formas flexibles de trabajo, y que invitan a que generemos formas
para llevar el trabajo a las personas. Fue así como lo declaró Jack Niles en los 70, que hiciéramos para que la gente no tenga que ir al trabajo y más bien el trabajo se lo llevemos a la gente. Y en razón de esto, pues nos valemos de las tecnologías de información y nos mantenemos conectados. Varias reflexiones importantes aquí para los líderes y para las personas. El hecho de que emerjan nuevas formas de trabajo implica que cuidemos, uno, la continuidad del negocio. Segundo, los hábitos saludables y ergonómicos de las personas. Tercero, la oportunidad en las respuestas. El hecho de que yo esté trabajando desde un lugar distinto a mi sede no implica que yo no vaya a contestar una llamada telefónica de mi empresa, no vaya a contestar un correo electrónico, no vaya a estar disponible con la información que necesite. Cuarto, visibilidad y presencia profesional. Hay un mito que aparece con teletrabajo y es que los profesionales nos vamos a invisibilizar si no vamos a la sede. La verdad no es tanto así. Lo que brilla de nosotros son nuestros productos, nuestros entregables, nuestro conocimiento, y las personas logramos mantenernos muy vivas y muy presentes dentro de un proceso organizacional en razón de eso que producimos y que significamos para otros profesionales del equipo. Entonces, créanme que el hecho de que estemos deslocalizados definitivamente no va a generar que se olviden de que yo existo. Más bien, si eso sucede, la pregunta será con cada persona respecto a qué has hecho para invisibilizarte y por qué será que la gente no se acuerda que tú trabajas aquí. Por lo tanto, cada una de estas formas de trabajo que cada organización hoy está desarrollando y buscando mecanismos para definirlas rápidamente, pues se convierten en una oportunidad para favorecer eso que ayer Presidencia de la República nos solicitó, y es el aislamiento preventivo. Lo que está pasando entonces en el mundo y en nuestro país concretamente, yo quiero invitarlos a que lo veamos como una oportunidad. Sé que muchos estamos corriendo mucho, sé que hemos trasnochado, sé que estamos ocupados de verdad de lo que suceda con la economía de nuestras organizaciones, con los procesos productivos. Sin embargo, pensemos que detrás de cada crisis existe la oportunidad para generar aprendizaje, para transformarnos y para desarrollar nuevas capacidades. Entonces, lo primero es que es una oportunidad para considerarnos cada uno de los profesionales cómo podemos contribuir. Lo segundo es, como empresa, en qué podemos avanzar y evolucionar. Créanme que no hay tiempo de detenernos a buscar la manera más sofisticada de responder al COVID-19 y a la emergencia ambiental que tenemos en muchas ciudades. Hay que avanzar. Lo tercero es, como familias, es pensar cómo podemos acompasar con esa realidad corporativa para que le abramos las puertas de nuestra casa a esa compañía o a esas compañías. Es pensarnos como interlocutores que entendemos lo humano de los procesos. Si tú eres cliente, si tú eres proveedor, pues, ¿qué te genera eso? ¿Qué implica que alguien te conteste desde su casa? ¿Qué implica que te atiendan una videollamada desde un contexto que es el hogar y ya no es probablemente tan corporativo? Como líderes nos invita a que podamos fortalecernos en nuestros estilos de comunicación y aprender todos los desafíos que trae el liderazgo de equipos remotos. Y por último y no menos importante, como seres humanos, es una invitación de verdad a que nos apropiemos de las tecnologías de información y comunicación. Un ejemplo muy sencillo es que tenemos unos celulares probablemente de última generación que tienen cualquier cantidad de recursos para facilitarnos la vida, para hacernos mucho más productivos, y algunos los seguimos usando para lo mismo, para llamar, para utilizar WhatsApp. Eso es justamente lo que trae la apropiación TIC, y es cómo nos permitimos conocer los recursos tecnológicos que las compañías han dispuesto para nosotros y cómo los ponemos a trabajar para nuestra propia productividad. Habiendo hecho ese recorrido conceptual alrededor de lo que significa el teletrabajo como norma en nuestro país y las nuevas formas de trabajo como una oportunidad para desarrollar capacidades, en este momento voy a hacer un recorrido por lo que pudiéramos hacer, ese paso a paso que pudiéramos hacer las empresas para sacar adelante esta emergencia que hoy tenemos en el país y poder contribuir a lo que él nos pide.
Entonces vamos a verlo primero desde la perspectiva de la empresa. La primera invitación para las empresas es que nos enfoquemos en resolver. Y resolver implica disponernos a co-crear con las áreas de tecnología, información y comunicación, salud y seguridad en el trabajo, gestión del humano, jurídico y alta dirección. La transformación de los procesos corporativos y de las formas de trabajo tiene que estar mediada por la alta dirección de una compañía. Sin estos no es posible, porque esto modifica la cultura, modifica las formas de relacionamiento, modifica los lenguajes, modifica la concepción de los procesos y ahí necesitamos a la alta dirección muy conectada. Y voy a darles algunos pasos que las empresas hoy deberían estar dando para transformar esta situación y en menos de 3, máximo 4 días ya poder tener gente trabajando de manera remota. Primero, constituyan un equipo líder de la iniciativa que deberá estar integrado por estas áreas que aquí les planteé fundamentalmente, un líder o un representante de cada una de esas áreas y sea ese el equipo responsable de dinamizar todas las acciones y de marcar toda la ruta que en la organización se va a generar. Segundo, es necesario identificar los cargos. Tomando toda la planta de cargos de la compañía, es pertinente que determinadas variables que tienen que ver con qué relacionamiento presencial tiene ese rol, si no lo pudiera hacer presencial, a través de qué mecanismos lo pudiera hacer, a qué tipo de información tiene que acceder y cuáles son los sistemas de información que tenemos dispuesto para esto, qué tanto requiere ese cargo de impresos o no para poder desarrollar sus procesos. Una vez analicemos todos los cargos, pasándolo por esos filtros, claramente pudiéramos identificar cuáles cargos podemos permitir que fluyan hacia un trabajo remoto desde un lugar distinto a la sede. El tercer punto es súper importante y es donde muchas empresas hoy están generando grandes aprendizajes, un poco frenando en seco, parando, organizándose para volver a salir en vivo. Y tiene que ver con las conversaciones con el equipo de infraestructura y de tecnologías de información y comunicación. Hablo concretamente de hardware y software. ¿Por qué? Porque si nuestra organización no estaba acostumbrada a trabajar deslocalizada, normalmente los accesos, por ejemplo, de VPNs que tenemos son muy limitados y si sacas a un alto porcentaje de la población no vas a tener acceso. También sucede con los equipos, no todas las personas en todos los roles tienen, por ejemplo, computadores portátiles y sí tienen computadores fijos. Entonces eso también implica un alto para entender desde la organización cómo lo vamos a hacer y ahí hay una buena noticia. Existe una filosofía en todo lo que tiene que ver con trabajo flexible y remoto en el mundo que se llama Bring Your Own Devices. Aquí les escribí la sigla, comparte tu propio dispositivo. Si las áreas de TI, desde la perspectiva de seguridad de la información, nos dan el permiso para que la gente se pueda conectar en sus casas desde su computador de la casa, entonces lo podríamos hacer. Y para eso es necesario que las áreas de TI de la compañía nos ayuden con el alistamiento de esos equipos y una de nuestras recomendaciones es que por favor generen unos usuarios en donde solamente tengamos acceso a los temas corporativos y si llegara a ser un equipo de uso de la familia, pues que ojalá se generen acuerdos con la familia, que es una de las audiencias que ahorita vamos a abordar. Cuarto, los lineamientos corporativos es fundamental, no tiene que ser súper sofisticado, sin embargo hay que definir un marco respecto a cuáles van a ser los protocolos, las guías y los recursos de los que nos vamos a valer como empresa para fomentar el trabajo flexible durante estos días o el trabajo en casa, de tal suerte que todos en la organización tengamos la misma información y hablemos el mismo lenguaje. Para eso hay que escribirlo. El quinto es entregarle herramientas a los líderes. Los líderes finalmente se vuelven el interlocutor directo de toda la gente. En este momento muchas personas están generando muchas preguntas, entonces la invitación es a que desde quienes escribimos estos lineamientos entreguemos un documento que le entregue a los líderes recursos para poder manejar las diferentes preguntas, las diferentes objeciones y poder hacer que la organización se mueva más rápidamente.
Luego el alistamiento para nosotros tiene que ver con los registros y las recomendaciones. Yo quiero ser muy contundente en este punto. El hecho de que estemos en una condición de país que nos obliga de alguna manera a actuar velozmente no implica que tengamos que soltar absolutamente la perspectiva de organización y de control y de mecanismos de educación que deberíamos y que es nuestra responsabilidad generar. Por eso la invitación es a que una vez tengamos definidos esos lineamientos, generemos una ruta en donde vamos preparando a las personas que se van a ir a trabajar desde la casa, esas personas nos entreguen unos registros, por ejemplo, fotográficos de cuál va a ser el espacio que van a utilizar, los equipos de salud y seguridad en el trabajo nos pueden dar recomendaciones revisando esas fotos o esos videos de cómo ubicar distinto el escritorio, cómo ponerle una lámpara para tener mejor iluminación, qué considerar alrededor de la silla. Quiero ser muy contundente, no se trata de ser extremadamente exigentes alrededor de tener una oficina perfecta, ni tampoco ser muy laxos, generando probablemente algunos riesgos, que es algo que sigue siendo responsabilidad de la organización, acompañar y cuidar. Y en eso la circular 027 nos da muchas pistas respecto a cómo virtualmente desde la compañía podemos educar a la gente y ayudarle. Luego viene el séptimo punto y tiene que ver con la educación en los recursos TICs para el trabajo remoto. Miren, al margen de que las personas llevemos muchos años trabajando en una compañía, créanme que hay recursos que de manera natural no utilizamos. Hay personas que no saben compartir internet desde su celular, por ejemplo, y eso es un plan B cuando te quedas sin internet. Hay personas que no logran hablar el lenguaje básico de la ofimática, como desconecte la fuente de poder, revise cuánta velocidad tiene usted de su vida, en fin. Y todo eso es necesario que generemos con el equipo de tecnología, por ejemplo, una guía de preguntas frecuentes, instructivos, videos, todo lo que a través de la virtualidad podamos compartir para que la gente se pueda educar en este proceso. Y no le sucede solamente a los más adultos. Un poco la posibilidad que tenemos de aprendizaje alrededor de los temas tecnológicos nos tiene que impactar a todos. Hay personas súper jóvenes que no saben usar muchos recursos y hay personas muy mayores que usan muy bien los recursos. Por lo tanto, este tema de las nuevas formas de trabajo no es per se de algunas generaciones. Hay que ser muy justos en ese sentido y la invitación es a que cada historia la escriba cada una de las organizaciones. Y por último, habiendo recorrido estos 7 pasos, pensamos que estamos listos para darle el go a la gente. Creemos que la gente se puede ir yendo escalonada en la medida en que ustedes desde la organización los van verificando y alistando todo lo que aquí se mencionó. Y después de que se van, es súper importante que el equipo que lidera esta iniciativa haga seguimientos, genere conversaciones, documente las lecciones aprendidas y ajuste lo que sea necesario. Al final los beneficios son muy significativos porque nos van a permitir generar conocimiento corporativo y un día que ya no estemos en ningún COVID ni en emergencias ambientales, simplemente esto va a empezar a ser parte de la organización y es justo lo que nosotros hace 5 años estamos promoviendo en el país. Si queremos hablar de los líderes, entonces el primer mensaje es que los líderes de todas las organizaciones en este momento nos tenemos que focalizar en aprender, en querer aprender. Así llevemos 15 años siendo líderes, en soltar. A veces queremos tenerlo todo súper controlado. Y muy importante, nos tenemos que focalizar en definir objetivos claros y empoderar a nuestra gente. Paréntesis, confiar en la gente. No hay nada más que hacer, porque se trata de perpetuar la continuidad del negocio. Entonces, herramientas para los líderes. Ustedes identifiquen muy bien qué tipos de líderes tienen. Hay líderes que son mucho más fluidos en este tipo de invitaciones que la vida nos pone. Hay líderes que son un poco más reactivos a este tipo de situaciones y al final la invitación es a cada líder, es el reconocimiento humilde de cuáles son tus miedos y cuáles son tus paradigmas. Y hay que escucharles a ellos sus miedos y sus paradigmas y hay que ayudarles a decantarlos. Segundo, a los líderes los tenemos que invitar a que identifiquen hoy, en medio de esta situación de país y de compañía, cuáles son los indicadores clave para ese proceso que lidera, cuáles son las prioridades. Hay muchas cosas que en este momento no vamos a poder hacer, entre otras cosas porque no tenemos interlocución. Muchas empresas ya cerraron, ya se fueron o están trabajando
con unos recursos escasos, entonces identifiquemos, honrando la continuidad del negocio, cuáles son las prioridades de ese proceso. Y luego de tenerlas claras, quiénes son los miembros de mi equipo que responden por cada una de ellas. Tercero, conozcamos como líderes las condiciones de los miembros de equipo. Hay personas que no tienen manera de trabajar desde la casa. Hay barrios donde no hay internet, por ejemplo, y eso parece increíble y así es. Hay familias que no están listas para recibirnos en la casa, tienen unas condiciones difíciles de relacionamiento y esa persona no pudiera contar con unas condiciones que le favorezcan la concentración, el rendimiento, la tranquilidad, la paz que se necesita. Y esas historias las conocen los líderes, no necesariamente el gerente general de la compañía, es el líder más cercano que está ahí en el proceso. Cuarto, necesitamos definir unos acuerdos de relacionamiento. Cada líder con su equipo de trabajo se configura como una empresa dentro de la empresa y cada líder es el responsable de darle visibilidad a la empresa y de fomentar su continuidad. Por lo tanto, a los líderes les invitamos a que construyan mecanismos de comunicación, que establezcan si se van a hablar por WhatsApp o se van a hablar por un chat interno que tienen, que establezcan qué tipo de reuniones van a generar y con qué periodicidad lo van a hacer, que establezcan que se van a contestar el teléfono o se van a devolver las llamadas. No se imaginan, aunque esto suene muy básico, el montón de situaciones difíciles que se presentan en razón de que la comunicación se corta entre las partes. Quinto, con los líderes es fundamental que incluyan un lenguaje que construya y legitime. En este tipo de situaciones se empiezan a utilizar juicios de valor como vea este que ya no volvió a la empresa, teletrabajo, telepijama, usted ya se bañó cuando inician las reuniones. Y todo este tipo de juicios, créanme que generan malestar en la gente. Entonces nosotros nos hemos encontrado personas que aunque quisieran beneficiarse del teletrabajo, ya no lo hacen porque en la cultura de esa organización existen muchos juicios asociados y prefieren cuidar su reputación. Sexto, recomendamos en este momento, por lo menos durante las primeras semanas, siempre hacer reuniones de arranque. El líder con su equipo directo para saber qué hubo, cómo arrancaron, qué pasó ayer, qué situaciones hay, qué tenemos que resolver. Y todo esto capitalizarlo y ponerlo al servicio de esa productividad y de esa continuidad de negocio que queremos y sobre todo empezar a responder a necesidades que probablemente no habíamos podido predecir al inicio de la semana o de esta nueva forma de trabajo. El séptimo, es muy importante la apropiación de los recursos para la colaboración. ¿Qué quiere decir eso? Muchas empresas tenemos Office 365, tenemos Google empresarial, tenemos recursos como Asana, como Wonderlist y muchas otras plataformas que son para el desarrollo de proyectos, para la colaboración, para tener toda su información en tiempo real y actualmente nos hemos dado cuenta que aunque las empresas han invertido en ellas, de repente las personas no los usamos o no estamos entrenadas para hacerlo. Y el octavo es la intervención de los espacios corporativos para la apropiación de nuevas formas de trabajo, de forma que si en la sede continúan yendo algunas personas, exista la claridad de cómo nos podemos comunicar con esas personas que son dueñas de los puestos que están vacíos. Finalmente, el líder se hace responsable de cara al colaborador para facilitar espacios de reflexión en torno a la experiencia con trabajo remoto y de cara a la organización, el líder es responsable de activar alertas y dinamizar acciones para fortalecer esa experiencia corporativa que, reitero, todos la estamos escribiendo en tiempo real. Estos son algunos muestras de esos habladores que valdría la pena considerar para dinamizar la cultura corporativa y el hecho de que yo vaya a un puesto y me encuentre un hablador como este, ya sé que a esta persona le puedo escribir y me va a contestar. No quiere decir que no esté en la sede o que no esté trabajando. Es importante en este momento, ya a punto de terminar mi presentación, decirles que probable y muy seguramente es el momento para que todos hagamos de lo flexible algo viable y flexible. No se trata de las condiciones ideales, sin embargo, sí podemos hacer muchas cosas para que nos acerquemos al desarrollo de ese aprendizaje corporativo que favorezca y que nos permita, quiero decirlo muy contundente, darle la mano a la organización, darle la mano al país, darle la mano a la sociedad, evitar los contagios,
ser propagadores de algo que nos está haciendo mucho daño y que las curvas están creciendo en Colombia por encima de otros países que ya pasaron por aquí. Entonces la invitación es desde el humano a ser muy sensibles, muy flexibles y poner todo lo que podamos desde nuestro marco de actuación y recursos para que pueda funcionar y protejamos la empresa. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador remoto o el que se va? Lo primero es que todas las personas que se van para el trabajo desde sus casas se deben focalizar en generar confianza y en entregar resultados concretos. Aquí no hay mucho que decir, no es necesario que digas que estás levantado desde las 3 de la mañana, que ya te bañaste, que tu oficina pues está súper cómoda. Es mejor entregar concretamente los resultados de tu proceso. Primero, entender que es el momento para que muchos trabajadores le devolvamos a la empresa tantas cosas que las empresas nos han permitido. Entonces, la invitación es a que ustedes inviten a su gente dentro de la organización a que se disponga a poner lo que sea necesario y un poco de manera corresponsable acompañar la empresa en esta situación. Lo segundo, para los trabajadores remotos, es la invitación a que acepten ese llamado organizacional a trabajar desde la casa en tiempos de aislamiento preventivo. Existe un principio en la ley de teletrabajo que se llama voluntariedad y aquí pues habrá que seguir honrando la voluntariedad. Sin embargo, hay contextos en donde la voluntariedad se vuelve inminente y ojalá necesitamos que mucha gente diga sí, yo me voy desde mi casa, cuenten conmigo que desde allá lo voy a hacer. Y en ese sentido, disponer los recursos. Si yo tengo internet en mi casa, pues, ¿por qué no disponerlo para este ejercicio, para la continuidad de mi negocio, de mi trabajo? Tercero, generar acuerdos con los miembros de nuestras familias y educarlos respecto a lo que esto significa. Un pedacito de nuestra casa se vuelve la empresa. En este momento yo estoy dándoles esta conferencia desde mi casa. Abajo está mi niño, mi esposo está atendiendo otra reunión y esto significa que todos tenemos que estar de acuerdo y para eso hay que conversar. Ya vamos a responder tu pregunta, Nubia. Cuarto, disponer de un espacio que otorgue comodidad, ergonomía y capacidad productiva. Reitero, no se trata de la oficina perfecta, no se trata de las condiciones perfectas, sin embargo, sí se trata de un espacio primero que te inspire, que te guste, que te genere concentración y que te cuide, que cuide tu cuerpo. No es lo mismo una silla Rimax que una silla Rimax con un cojincito que te proteja. No es lo mismo sentarte a las 7 de la mañana y pararte a las 2 de la tarde que sentarte a las 7, hacer una pausa a las 10, comer algo, descansar y volverte a sentar y almorzar. No es lo mismo almorzar pan con jamón que almorzar un plato de almuerzo regular, normal. Y así cualquier cantidad de asuntos que tienen que ver con nuestra propia planeación de esa jornada laboral desde casa. Quinto, es muy importante que calibremos las expectativas con los líderes y con los clientes de proceso, lo que denominamos los acuerdos de nivel de servicio. Líder, ¿qué expectativas tienes respecto a mí para la jornada de hoy? Yo espero que tú me entregues el modelo tal, yo espero que tú me entregues el informe, yo espero que tú me entregues la citación, yo no sé. Validemos y calibremos esos alcances porque cada uno tiene una mirada distinta de este escenario. Entonces hay personas que dicen que bueno, ahora que voy a hacer trabajo desde casa, pues voy a responder todos los correos que tengo pendientes. Y resulta que tu líder está esperando el informe para la asamblea, por ejemplo. Sexto, valernos de todas las herramientas para planear y hacernos eficientes en el día. Un día como hoy, las personas que hicieron trabajo desde casa y que nunca lo habían hecho, les puedo jurar que se sintieron muy angustiadas y temerosas. Y uno no sabe qué hacer con todo esto porque en medio de todo esto hay que desarrollar capacidades y práctica. Entonces, sugerencias, los que vamos a trabajar desde casa, madruguen un poquito más. Dedíquese un rato para pensar qué va a hacer en el día, haga su lista de pendientes, prepare sus almuerzos y su alimentación, genere acuerdos con su familia, explíqueles, a las 3 de la tarde tengo un en vivo, entonces necesito por favor que me ayuden con su silencio y que no me interrumpan. Hay que ponerle palabras, cuando le pones palabras, todas esas personas que comparten el espacio contigo te acompañan en ese sentido. Y muy importante, así como desde la organización nos exigimos y exigimos, también desde la familia exijámonos. Es necesario usar los tiempos como corresponde. Cuando sea momento de ser ejecutivo y trabajar, lo hago.
y cuando sea momento de volver a mi hogar, abrazar a mi hijo, a mi esposo, a jugar con ellos, a estar con ellos, además porque por estos días casi toda la familia vamos a estar en casa, hay que hacerlo. Hay muchos estudios que demuestran que uno de los grandes desafíos que tiene el trabajo remoto es que nos volvemos más adictos al trabajo y seguimos la jornada completa y toda la noche sacando los resultados. Este es un mensaje para protegernos y de verdad tomar el control de ese balance, y por lo tanto durante el día hay que ser muy productivos. Hay rituales como apagar la luz de la oficina, cerrar la oficina. Todo eso indica que ya terminaste y en ese momento es momento de ser mamá, de ser esposa, de ser hija, de ser hermana, de salir con tus mascotas. Por último, voy a hablarles de las familias, y sobre las familias la invitación es a que el foco sea en apoyar. Nos tenemos que apoyar como familia, generar posibilidades que honren la empresa y lo que todos significamos en el hogar, y por lo tanto construir símbolos y rituales. Ayer con nuestro hijo hacíamos el ejercicio de a significar estas semanas y le dijimos establezcamos símbolos que nos permitan comunicarnos. Entonces él decidió que esto significa silencio. Entonces si él llega a llegar en este momento y yo le hago así, él va a saber que es silencio. Si hacemos así es por favor espera. Y él mismo construyó los símbolos y eso nos ha permitido hacernos todos parte de lo que esto significa. Explicar que cuando tenemos la diadema es porque estamos en una videollamada. Diseñar los espacios y las formas de independizarlos. Yo sé que no todas las casas permiten la privacidad total o que nos encerremos, ni tampoco se trata de esa perspectiva tan coercitiva donde tengo que dejar de ser mamá o dejar de ser papá o dejar de ser hijo, pero sí generar unas condiciones que nos permitan estar concentrados y tranquilos, y que pues en este espacio no se puede jugar en este momento, y así generar alguna serie de acuerdos con la familia. Ponerle palabras a lo que requerimos de cada miembro, qué quiero de ti como esposo, qué quiero de ti como hijo, de ti mami. Por ejemplo, hemos notado que los que viven con sus mamás, las mamás son súper cuidadoras y les dan demasiada comida durante el día, entonces los hábitos alimenticios también se modifican. Entonces es explicarle a los papás que no se puede comer demasiado, que hay unos momentos para comer y hay que balancear, y así cualquier cantidad de situaciones desde el humano. Identificar las redes de apoyo cercanas. Puede ser que amanezcas sin internet, entonces qué familiar vive cerquita que te pueda recibir y puedas hacer tu jornada desde allí, o si tienes una situación que requiera que te cuiden tu hijo o que se queden con algún adulto que tú estás pendiente en la casa, pues quién te puede ayudar, y esas son las redes de apoyo. Y definir alcances para el uso de los dispositivos si es que los vamos a compartir con la empresa para que no se ponga en riesgo la información. Por último, en las familias es necesario propiciar espacios de conversaciones que nos permitan abordar los temores particulares de cada uno de los miembros. Quiero cerrar con esta reflexión, y es que el COVID y las emergencias ambientales sin duda hoy nos invitan a mover nuestra oficina, a que nuestra oficina venga a nosotros y ya nosotros no tengamos que ir donde ella. Y como consecuencia, en medio de todo lo que debemos proteger y cuidar para que la empresa siga siendo productiva, para que nosotros sigamos siendo productivos, la invitación es a que tengamos siempre, siempre presente que ese lugar al que vas a ir por estos días a trabajar siempre seguirá siendo tu hogar. Y por lo tanto se valen algunas imperfecciones, se vale algún caos, se vale ponerle palabras y ser honesto con tu líder y decirle: hoy mi niño está llorando todo el día, no he podido trabajar como corresponde, hoy amanecí sin internet, cualquier cantidad de cosas, porque en medio de todo esto pues emerge el humano. Y el hecho de que todo el país estemos en esto, por ejemplo, puede generar que se colapsen los anchos de banda, que las llamadas no funcionen perfectamente bien. Y a eso hay que ponerle palabras y capitalizarlo al servicio de esto que como empresa estamos aprendiendo. Voy a resolver esta pregunta que me escribió Nubia. Dice: ¿el trabajo remoto solo aplica dependiendo del tipo de trabajo que sucede con las personas que trabajan con materias primas? Nubia, lo que yo entiendo de tu pregunta tiene que ver con una presentación que les hice al principio y tiene que ver con el análisis de los cargos teletrabajables. No todos los cargos son 100% teletrabajables, es decir, no todas las actividades se pueden hacer
de manera virtual. ¿Cuáles se pueden hacer? Todas aquellas que se desarrollan a través de un sistema de información o de un dispositivo que te permiten estar conectados con la empresa. Por lo tanto, hoy hay empresas que tienen que ver con manufactura, con procesos productivos en serie, con construcción, en donde en razón del número de personas que se pueden encontrar en un mismo escenario, lo que están haciendo es diseñando modelos de trabajo, digamos por turnos o por jornadas, que permitan ir desarrollando procesos productivos de manera escalonada. Viene el equipo de trabajo que hace este proceso, termina a las 2 de la tarde, se va, ingresa el nuevo equipo que hace este otro proceso, y es no tenerlos a todos a la vez en el mismo sitio y más bien generar mecanismos para que de manera escalonada los grupos productivos generen esos resultados. Y sin duda hay cargos que hoy no son teletrabajables. Por ejemplo, la persona que nos ayuda a nosotros aquí en el hogar, esa persona hoy no vino, pues porque hay que protegerla a ella y a su familia también, y ese cargo no, ella no lo puede hacer desde la casa. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Escríbanme por favor por ahí en el chat, expresen algo porque ya terminamos la conferencia. Si quieren tomar el micrófono también, desbloquean su micrófono y nos lo expresan a través de la videollamada. Bueno, Nubia dice muchas gracias por la aclaración. Buenas tardes, no logré conectarme a las 3. ¿Ustedes hacen conferencias privadas? Sí, nosotros hacemos parte de Espiral Grupo. En Instagram nos pueden seguir como @espiralgrupo, y aquí en la presentación tengo uno de los números nuestros. Hago el llamado a Instagram porque ahí educamos mucho y durante toda esta semana vamos a estar compartiendo muchas de estas herramientas y generando otros espacios. Y sí, nosotros preparamos las empresas para todo lo que significan las nuevas formas de trabajo, formamos a los líderes, los teletrabajadores, las familias, etcétera. Así que estamos para servirte. Por aquí dice Claudia Joana, ¿nos vas a mandar esta grabación para compartirla? Sí, desde Ascofapsi les van a compartir el video, va a quedar publicado. Yo no sé si por ahí me van a ayudar desde Ascofapsi contándoles exactamente desde dónde lo podrán acceder a él, pero esta conferencia quedó grabada y nos van a ayudar con eso para que ustedes puedan acceder a ella. Bueno. Bueno, ya Astrid por aquí nos dijo, queda en el canal de YouTube de Ascofapsi. Sí, fue grabada y sí nos la van a compartir. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta técnica? Bueno, entonces cierro con lo mismo que inicié esta invitación, y es definitivamente en medio de la crisis emerge la posibilidad de aprender, de desarrollarnos, y créannos que las nuevas formas de trabajo son la gran oportunidad para hacer de nuestras empresas un lugar atractivo para trabajar, donde balanceemos la perdurabilidad empresarial, la felicidad de la gente, la productividad y cualquier cantidad de efectos que alrededor de esta forma de trabajo se producen, más allá de lo que significa el COVID y cualquier cantidad de emergencias ambientales que se pueden presentar. Otra pregunta. ¿Los psicólogos debemos tener un software especializado para la protección de datos? Alba, regálame más contexto para poder saber de qué estás hablando. Y ya por aquí, bueno, te va a contestar Astrid Triana, por favor envíale un correo a dirección ejecutiva@ascofapsi.org.co y ella te contesta. ¿Algo más que quieran saber sobre nuevas formas de trabajo? Bueno, entonces yo me despido, agradezco mucho su participación y lo que necesiten, estamos para servirles. Feliz tarde.